Hola, mi nombre es Alan Carvajal del equipo 5 y hoy en este manual les vamos a platicar acerca de Platón, Sócrates y Aristóteles. Bueno, aquí tenemos nuestro temario, lo que va a conllevar todo nuestro manual, los objetivos de este manual. Y bueno, para comenzar, primero platicaremos acerca de Platón y aquí una frase dicha por él que dice: si buscamos el bien de nuestros semejantes, encontraremos el nuestro. ¿Quién es Platón? Fue discípulo de Sócrates y desarrolló sus ideas. Se le considera uno de los padres de la filosofía y creó la forma de conocimiento idealista y también creó una de las más importantes teorías políticas. Biografía. Platón nació en Atenas en el año 427 a.C. Fue discípulo de Sócrates, fundó la Academia, que fue una escuela con el objetivo de dar educación filosófica. Fue maestro de Aristóteles, quien es reconocido como uno de los principales expositores. Su vida estuvo marcada por acontecimientos tales como la guerra de Peloponeso y la decadencia de la democracia de Atenas. Falleció en el año 348 a.C. Su filosofía está escrita en forma de diálogo y habla sobre la moral, la política, el amor, el individuo, etc. Aquí vamos a platicarles acerca de su historia, una cronología. En el año 427 a.C. fue su nacimiento. Él nació en Atenas o Egina con el nombre de Aristócles de Atenas. Perteneció a una familia noble. Aristón, su padre, decía que era descendiente del último rey de Atenas. Y su madre, Perixione o Perictiona, era familia del antiguo legislador griego Solón. En el 410 a.C., en los primeros años, en su infancia y juventud en Grecia pasaba por un momento sumamente complicado, ya que los problemas de la democracia de Atenas y de la guerra de Peloponeso. En el año 407 a.C., conoce a Sócrates. Cuando tenía una edad de aproximadamente 20 años, conoce al que sería su maestro Sócrates, con el cual empezaría su largo viaje filosófico en busca de la verdad auténtica y lo que resultaría después en la llamada dialéctica. Después, en el 399 a.C., fue cuando salió de Atenas. Sócrates fue condenado a muerte por impiedad, acusado de introducir nuevos dioses y por corromper a los jóvenes con sus ideas. Hasta hecho afectó mucho a Platón, que huyó de Atenas. De aquí ocurren sus viajes, siendo el más reconocido el realizado. En 387 a.C. regresó a Atenas. Este año, después de haber viajado y aconsejado políticamente a los tiranos de Siracusa, Dionisio I, y a su hijo Dionisio II, sin embargo, fracasó en su intento de participar en la política. Después de eso, regresó a Atenas. En ese mismo año fue la fundación de la Academia. Cuando regresó a Atenas, Platón fundó la escuela filosófica La Academia en las afueras de Atenas, en las cuales se encargó de impartir sus pensamientos filosóficos a los jóvenes. En el 370 a.C., con la República, alrededor de este año, salió quizás su obra más fundamental en su pensamiento filosófico, La República. En estos diálogos entre Sócrates y otros personajes de la época, se reforzaba la idea de Platón de que las ideas eran perfectas, eternas e inmateriales, y de ellas se obtiene el mito de la caverna. Por último, en 348 a.C. fue su fallecimiento. En ese año murió Platón y unos años antes llegaron los denominados diálogos de la vejez. En ellos, Platón revisó sus teorías anteriores y se centró en problemas propios de la dialéctica. El último que escribió y que no pudo revisar antes de morir fue Leyes.
Algunas obras de Platón, Eutifrón o de la Santidad, Apología a Sócrates, Critón o el deber, Ión o de la poesía, Lisis o de la amistad, Cármides o de la sabiduría. La filosofía de Platón era una forma de pensamiento pionera que reconocía la dualidad entre materia y alma, la cual consideraba el alma parte del mundo de las ideas, ya que no se puede ver, y el cuerpo lo relacionaba como una cárcel para el alma, ya que es algo que se puede ver. El reino de las ideas. En este dicho nace el pensamiento de que el mundo en que vivimos es cambiante e imperfecto, por ende, todo lo que existe aquí es imperfecto también. Lo único que es perfecto y puede llegar a conocer la perfección es el alma humana. El reino de las ideas. El reino inferior. Aquí está todo lo que conocemos, todo lo que está en la tierra. Todo aquí es imperfecto y no es real. No conocemos la forma perfecta de nada ni de nosotros mismos. El reino de las ideas, a este se le conoce nuestra alma, que es perfecta. Aquí todo lo que existe es real y es la forma perfeccionada y correcta de todo lo que queríamos conocer en el reino inferior. El mito de la caverna. Este consiste en una serie de hombres que fueron prisioneros en una cueva, encadenados a un muro. Desde que eran pequeños no han visto nada más que sombras de objetos proyectadas en la pared. Relación con su filosofía. A partir de esta premisa, para los prisioneros, las sombras son la única verdad o realidad. Uno de ellos es liberado y ve el mundo real, y queda completamente fascinado. Se dio cuenta de que lo que creía como real solo eran sombras de la verdad. Al volver a la cueva, le cuenta su descubrimiento al resto de prisioneros, pero ninguno le cree. Todos piensan que al salir ha enloquecido. Su influencia. La influencia de Parménides y su escuela está clara en muchos de sus escritos y tesis. Otra gran influencia en él fue Heráclito, y por último también se influyó por Anaxágoras. Tuvo mucha influencia en las ideas pitagóricas, la religión orfica, el movimiento sofista y por último y uno de los más importantes fue Sócrates, el cual recorre muchos de sus escritos. Bueno, aquí tenemos el material de apoyo acerca de Platón que hablaba un poquito más acerca de su vida. El siguiente es Sócrates, y un dicho muy de él fue: el único conocimiento verdadero es saber que no sabes nada. Algunos datos interesantes fue que implementó un método único de argumentación, dicho el diálogo. No se cuentan escritos de Sócrates, estos fueron desarrollados por Platón. Se consideraba que era mejor hablar que escribir. La biografía. Este, nacido en 469 a.C. en Atenas, criticó constantemente la corriente filosófica sofística desarrollada por Protágoras. Se dedicó arduamente a enseñar la retórica a sus discípulos. También fue maestro de Aristóteles. Buscó enseñar estimulando el pensamiento de quien lo escuchaba e imponiendo sus ideas, y no imponiendo sus ideas, perdón. Fue cercano a Anaxágoras y Pericles. Se interesa por las dinámicas y prácticas sociales humanas más que por las de la naturaleza, y consideraba que el gobierno debía estar dirigido por los especialistas en el bien, la justicia y la moral. Y bueno, hasta aquí por mi parte terminé, y mi compañero seguirá platicando un poquito más del manual. Hola, mi nombre es Mauricio y bueno, yo les voy a seguir explicando el resto de la presentación. Bueno, vamos a seguir con la historia. En 469, el nacimiento nació en Alopece,
Atenas, antigua Grecia. Sus padres fueron Sofronisco, de profesión escultor, y Fainarate, que era una comadrona, emparentados con Arístides el Justo. En 410 primeros años, al principio Sócrates siguió con el trabajo de su padre y realizó un conjunto de estatuas, las Tres Gracias, las cuales se colocaron en la entrada de la Acrópolis de Atenas. Tuvo por maestro al filósofo Arquealo, quien lo metió en las reflexiones sobre la física y la moral. Después de 440-422, la etapa de soldado. Durante estos años se documenta que Sócrates participó como soldado de infantería en las batallas de Samos, Potidea, Delio y Anfípolis. Y en 407 conoce a Platón. Cuando tenía una edad de aproximadamente 60 años, conoce al que sería uno de sus discípulos más importantes, Platón, el cual se encargaría de escribir la filosofía de la mayéutica en su obra El banquete. Además de Platón, Jenofonte también se encargó de escribir la filosofía socrática. En 399, su muerte, bueno, fue acusado de introducir en este año nuevos dioses y corromper la moral de la juventud, alejándola de los principios de la democracia ateniense. Según Jenofonte, la causa de fondo para llevar a Sócrates a juicio fue que él abrió sus puertas como discípulo Critias, quien integró el cuerpo político militar espartano denominado los 30 tiranos, quienes hicieron de poder de Atenas tras la guerra de Peloponeso. En la antigua Grecia, a los condenados a muerte se les daba de beber cicuta, una planta de propiedades venenosas. Beber su jugo fue una de las más temibles consecuencias para todo ciudadano griego que transgrediese los límites de la ley. Algunas de sus frases más recordadas son: yo solo sé que no sé nada, el amigo debe ser como el dinero, que antes de necesitarlo se sabe el valor que tiene. Los jóvenes hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan el respeto a sus maestros. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Habla para que yo te conozca. Las almas ruines solo se dejan conquistar con presentes. El orgullo engendra al tirano. El orgullo, cuando inútilmente ha llegado a acumular imprudencias y excesos, remontándose sobre el más alto pináculo, se precipita en un abismo de males del que no hay posibilidad de salir. La mayéutica, bueno, el origen etimológico de la palabra mayéutica quiere decir hacer parir, significado de dar a luz, a la verdad en la mente de la persona, o ayudar que nazca un pensador. La mayéutica es un método consistente en hacer preguntas para guiar a una persona para que reflexione y encuentre pensamientos tácticos en su mente. Es aplicada en base a la dialéctica, haciendo preguntas y respuestas para llegar a una verdad. La filosofía de Sócrates. Su filosofía consta de elementos que se entrelazan en su base fundamental, como lo es la idea de que el hombre se conozca a sí mismo, por lo que involucra saber cuál es la naturaleza humana buena y justa, la cual involucra también el reconocimiento de la ignorancia, y esta nos da la oportunidad de aprender nuevas y más precisas sapiencias. Aquí se presenta un video como material de apoyo para poder entender un poquito más del tema que se está presentando. Y ahora, bueno, hablando de Aristóteles, la verdadera felicidad consiste en hacer el bien. Bueno, nació en Atenas en el 384 en Estagira. Fue enviado a Atenas para que estudiara en la Academia de Platón. Su filosofía se funda en una crítica hacia la filosofía platónica, comienza a emplear términos como sustancia, materia y forma, favoreció el establecimiento de las ciudades-estado, fundó una institución pedagógica llamada el Liceo, y hace aportaciones a la metafísica y a la física. Algunos datos interesantes es que su objetivo era terminar los avances filosóficos empezados por Sócrates y Platón. Fue maestro de Alejandro Magno, considerado uno de los grandes conquistadores, y tiene una influencia en todas las disciplinas, desde las humanísticas hasta las científicas. Ahora, hablando un poco de su historia, en 384 nació en la ciudad de Estagira. Formaba parte de una estirpe de médicos que llevaba varias generaciones sirviendo a la familia real de Macedonia. Su padre Nicómaco era el médico personal del rey macedonio Amintas III, padre de Filipo II y abuelo de Alejandro Magno. En 367, cuando Aristóteles tenía 17 años, muere su padre Nicómaco, con lo que se le otorga como un tutor a su pariente Proxeno, quien se dio cuenta de su talento y lo envió a Atenas a estudiar en la Academia de Platón. En 367-347, estudios en la Academia. Durante 20 años Aristóteles fue discípulo de Platón.
Este se interesaba por un amplio abanico de materias que incluían tanto ciencias naturales como sociales. Platón le puso el apodo de El Lector por la avidez con la que devoraba las obras de la biblioteca de la academia. Y en 347, salida de Atenas, con la muerte de Platón, Aristóteles deja la academia y pasa los siguientes 5 años en Asia y Lesbos. Ahora, en el 343, estancia en Macedonia. Alrededor del año 343, el rey de Macedonia, Filipo II, requirió a Aristóteles en Pella para ser el tutor de su hijo Alejandro. Este poco después sería conocido como Alejandro Magno. Se cree que el filósofo fue su instructor durante unos 2 años. En 335 regresó a Atenas, donde formó su propia escuela, el Liceo. El Liceo trajo a multitud de estudiantes de toda Grecia. En él abrió una biblioteca en la que se conservaron los escritos de los estudiantes que pasaron por ahí. En 335-323 las obras en el Liceo. En este periodo se dice que Aristóteles escribió sus textos más importantes. De los 200 que se rumora que escribió, se mantienen 31. En ellos habla de física, metafísica, biología, ética y filosofía. De la filosofía a él se le atribuye lo que ahora conocemos como la lógica. Y en 322, su fallecimiento, bueno, después de la muerte de Alejandro Magno, Aristóteles se vio forzado a salir una vez más de Atenas, esta vez yendo a Calcis, donde moriría por causas naturales. Bueno, ahora hablando sobre la escuela de Atenas por Rafael Sanzio, de 1509 a 1511. El carácter y el pensamiento de Aristóteles se consideran en contraposición con los de su maestro Platón. Mientras que Platón estaba más interesado en el mundo de las ideas, Aristóteles prefería estudiar el mundo tangible. Esta dicotomía fue reflejada por Rafael Sanzio, que la plasmó en su famoso fresco La Escuela de Atenas. En ella aparece Platón y Aristóteles señalando respectivamente el cielo y la tierra. Obras de Aristóteles, primer periodo, el Eudemo y Protrépico, segundo periodo, sobre la filosofía, ética Eudemo, del cielo y de la generación y corrupción, y tercer periodo, metafísica y del movimiento de los animales. Ahora, sobre la ciencia y la universidad. Para Aristóteles, la ciencia es el conocimiento cierto por las causas, la cual se distingue de la opinión. Es un conocimiento necesario, la cual procede de premisas que no son necesariamente verdaderas. También decía que era un conocimiento universal, la cual puede versar sobre la realidad sensible, pero nunca individualmente, sino en grupos de géneros o especies. La Universidad de Aristóteles de Salónica está ubicada en el centro de Tesalónica, haciéndola la universidad más grande de Grecia, con 44 departamentos. Fue fundada en 1925. Ahora, sobre la metafísica. La realidad está en lo que siempre es. La esencia de las cosas no se distingue de las cosas. Antes de existir nos encontramos en la etapa de la posibilidad. El único ser que representa la perfección es el ser en acto. Estudia las causas y principios de todas las cosas y está más allá de lo físico. No lo podemos ver, solo percibir. Ahora, la física. Conjunto de 8 libros escritos en distintos momentos de su vida, cuyo tema principal es el movimiento de los seres naturales. La característica fundamental de los seres físicos en su movimiento. La materia, forma, movimiento y finalidad son las 4 causas que actúan sobre los seres naturales y los productos artificiales. Las causas de lo fortuito son indeterminadas, inescrutables e imprevisibles, puesto que son accidentales. Nada de lo que ocurre repetidas veces es debido a la suerte o casualidad, y todo lo natural ocurre siempre de la misma manera, por lo que ello debe atribuirse a que ahí está actuando una finalidad, no el azar o la necesidad. Ahora, sobre la antropología aristotélica, Aristóteles aplica su teoría de concepción del hombre velando por recuperar la unidad rota por Platón, cuando consideró que nosotros los hombres estamos compuestos de 2 sustancias que se reconcilian difícilmente. Aristóteles considera el alma como la forma del cuerpo, inseparable a él, pero aceptando el dualismo alma y cuerpo, no como uno mismo. Ética y política aristotélica. Para Aristóteles, la ciencia y la política son ciencias prácticas, las cuales investigan el modo recto de comportarse los agentes humanos capaces de decidir libres sobre sí mismos. Esta capacidad no debe darse por suministrada por la naturaleza, ya que el ser humano está sometido a las necesidades de subsistencia y reproducción, y en ese ámbito carece de poder de decisión. Bueno, aquí hay otro video
como material de apoyo para que puedan entender un poquito más también del tema que se está hablando. Y bueno, en conclusión, después de leer este manual, el lector tendrá conocimiento sobre los escritores más importantes de la Grecia antigua, conociendo sobre su vida, su obra y principales ideas que demuestran en sus respectivas corrientes filosóficas. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.